Juliana Hernández siempre había sido de las que no se detienen. 41 años, madre, mujer de fe, levantándose antes de que saliera el sol en León, Guanajuato, con el calor seco de diciembre pegándose a la piel desde temprano, el café hirviendo en la cocina, el ventilador empujando aire caliente y el ruido de la calle despertando la colonia. Por eso, cuando empezó una comezón insistente justo en medio de la espalda, en un punto al que apenas alcanzaba con la mano, lo trató como un simple grano de esos que salen y se van, y siguió con su vida, porque quien vive corriendo detrás de todo no tiene tiempo para exageraciones. Llevaba meses así, a veces picaba, a veces ardía como si tuviera una espina enterrada, se ponía crema, le pedía a su esposo Ricardo que revisara y él decía: «Seguro es un grano, Juli, no le estés rascando». Y ella se reía, porque era lo mismo que siempre decía doña Rosa, la mujer que la crió: «No lo toques, hija, porque empeora». Solo que aquel grano empezó a cambiar. Un día parecía una bolita dura, al otro estaba inflamado, y hubo una noche en que Juliana despertó sobresaltada porque la camisola se le había pegado a la piel. Sintió humedad, y al prender la luz del baño, vio una mancha pequeña de sangre en la toalla. Poca cosa, pero suficiente para que se le helara el estómago. Se quedó frente al espejo, intentando torcer el cuerpo para verse la espalda, sin lograrlo. El corazón latiendo como si hubiera hecho algo mal, y su mente, siempre rápida, para inventar explicaciones, susurró: «Se reventó el grano, ya». Pero junto a eso llegó otra sensación, vieja, profunda, como si su cuerpo reconociera un miedo que su cabeza no recordaba. Por la mañana, Ricardo vio la toalla y fue directo: «Hoy haces cita con el doctor». Y Juliana, terca como siempre, respondió: «Hazla tú entonces, porque yo tengo clientas, tengo trabajo, tengo pagos». Ella trabajaba haciendo uñas y cejas en un pequeño salón cerca del bulevar, y diciembre era temporada fuerte por Navidad, todas querían verse bien, y Juliana necesitaba ese dinero porque el presupuesto estaba apretado y la mensualidad del coche no perdonaba. Ricardo insistió, y cuando él insistía así era porque también tenía miedo. Así que Juliana cedió. Intentó primero en el centro de salud, pero no había citas, y terminó yendo a una clínica privada, consulta de 1,200 pesos, pagados al momento, doliendo, pero para salir de dudas. Ese día el cielo estaba gris, de esos que anuncian lluvia que nunca cae, el calor encerrado dando dolor de cabeza. Y Juliana entró al consultorio del médico general, el doctor Salgado, un hombre tranquilo, de unos 60 años, lentes delgados, voz pausada, y ella llegó tratando de aliviar con broma: «Doctor, vengo por un grano terco, pero mi esposo cree que me voy a desarmar». Él sonrió sin mostrar los dientes y dijo: «Vamos a ver con calma, señora Juliana». Ella se dio la vuelta, levantó un poco la blusa, y en el instante en que el doctor acercó la lámpara, el consultorio pareció quedarse demasiado silencioso, como si hasta el aire se hubiera detenido. El doctor Salgado no dijo nada por varios segundos. Pidió una regla, midió, sacó una lupa, y su expresión cambió, no a pánico, sino a una seriedad que no combina con un simple grano. «¿Desde cuándo tiene esto?», preguntó, y Juliana respondió que hacía meses que picaba, pero que ese puntito lo tenía desde siempre, que parecía un lunar. El doctor respiró hondo y fue directo: «Señora Juliana, esto no parece un grano, tampoco un lunar común. Quiero que vea a un dermatólogo esta misma semana y probablemente que se haga un procedimiento sencillo para analizarlo. No es para entrar en pánico, pero no es algo que debamos dejar pasar». Juliana soltó una risa corta, nerviosa, de esas que salen para no llorar. «Doctor, me está asustando». Y él respondió con la misma calma: «Me preocuparía más si fingiera que no veo lo que estoy viendo».
En la sala de espera, Ricardo le tomó la mano y preguntó, «¿Qué te dijo?». Y Juliana contestó, «Quiere que vaya con dermatóloga. Dice que no parece un grano». Y por fuera, mantuvo la compostura, pero por dentro algo se abrió, un recuerdo sin imagen, solo sensación. Olor a alcohol, un grito ahogado, alguien diciendo, «No le digan nada», y la misma punzada en la espalda, como si esa comezón fuera una llave intentando abrir un cofre antiguo. Esa noche, el calor empeoró. El ventilador no ayudaba, la piel parecía inquieta, y Juliana, acostada, rezó en voz baja, no pidiendo milagro, sino valentía. «Dios, si esto es algo sencillo, gracias, y si no lo es, no me dejes sola». 2 días después, Juliana estaba en una clínica dermatológica con aire acondicionado tan frío que le erizaba la nuca. Olor a desinfectante, ese ambiente que mezcla limpieza con miedo. Y la doctora Lucía Navarro, joven, firme, mirada de quien ya ha visto demasiadas cosas, pidió, «¿Puede levantar la blusa, por favor?». Juliana intentó hacer otra broma. «Doctora, le juro que soy buena persona, no merezco sustos». Pero Lucía no sonrió, solo acercó la luz y observó. Y fue ahí cuando Juliana notó la primera reacción extraña. La enfermera que estaba a un lado dio un pequeño paso hacia atrás, casi imperceptible, como si su cuerpo hubiera reconocido algo que su mente no quería procesar. «¿Todo en bien?», preguntó Juliana, y la enfermera tragó saliva y dijo que sí, pero tenía los ojos demasiado abiertos. La doctora habló bajo, casi para sí misma. «Esto no es un grano. Aquí hay una inflamación antigua y una zona endurecida por debajo». Juliana preguntó sin aire, «¿Es enfermedad grave?». Y Lucía respondió con el tono exacto, sin crueldad ni consuelo falso. «No puedo saberlo sin una biopsia, y no quiero esperar. Lo hacemos ahora». Juliana sintió las manos sudorosas, el corazón acelerado, y, por primera vez entendió que aquello no era solo piel, era tiempo. La enfermera preparó el material, guantes, gasas, anestesia, y cuando Lucía presionó el punto, Juliana sintió un dolor distinto, profundo, no superficial, como si algo dentro de ella llevara años empujando para salir. «¿Siente hormigueo o descargas hacia el brazo?», preguntó la doctora. Y Juliana respondió que a veces, como punzadas, y Lucía asintió sin decir más. La anestesia ardió un poco y el procedimiento comenzó. Bisturí, pinzas, cuidado. Juliana miró al techo intentando respirar, hasta que escuchó a la enfermera murmurar un «¡Ay, Dios mío!», apenas audible, y otra enfermera que entró a ayudar se quedó pálida como papel. La doctora, concentrada, hizo una pequeña incisión y separó el tejido con delicadeza, y entonces ocurrió. El instrumento chocó con algo duro, como una piedrita, pero no era una piedra, y Lucía se quedó inmóvil un segundo. La sala entera se congeló, y Juliana notó que la respiración de todos cambió. «¿Qué pasa?», preguntó ella, y la doctora respondió, «Tranquila». Lucía sujetó con la pinza y tiró despacio, y algo oscuro, rígido, lo suficientemente largo para causar miedo, empezó a salir. Una enfermera dejó escapar un grito corto, involuntario, y la otra se cubrió la boca con la mano, los ojos llenos de lágrimas, como si aquello hubiera cruzado no solo la piel de Juliana, sino un límite invisible. Juliana no vio bien, pero sintió presión y luego un alivio extraño, como si su cuerpo dijera, «Por fin». La doctora colocó lo extraído en una bandeja y ahí estaba, metal, oxidado, con bordes irregulares, como parte de una herramienta rota. Juliana abrió los ojos de par en par. «¿Eso estaba dentro de mí?», y Lucía respondió firme, «Sí, y por el aspecto desde hace mucho tiempo». Limpiaron, hicieron el vendaje, y la doctora explicó que enviarían el objeto y el tejido a análisis y pedirían estudios de imagen
porque necesitaban saber si había más. Juliana salió del consultorio caminando, despacio, y en el pasillo comenzó a temblar, no por el frío, sino porque su cuerpo intentaba entender cómo había cargado algo así sin saberlo. Ricardo la esperaba y preguntó, «¿Qué pasó?». Y Juliana, con la voz rota, solo pudo decir, «Me sacaron un pedazo de metal de la espalda». «Ricardo, ¿cómo llegó eso ahí?». En el coche, la ciudad parecía demasiado ruidosa, claxon, motos, gente corriendo, como si el mundo no se hubiera enterado de que algo enorme acababa de pasar, y dentro de Juliana nació una pregunta que dolía más que la herida. Si había metal clavado en su espalda, alguien lo puso o pasó algo que nadie contó. En casa, al bañarse con cuidado, cuando el agua corrió, llegó otro recuerdo sin imagen, solo sensación, manos sujetándola cuando era pequeña, un trapo presionando la espalda, alguien llorando y una frase dicha con urgencia. «No le digan a nadie». 3 días después, a las 8:12 de la mañana, el teléfono sonó. Y Juliana lo supo antes de contestar, porque la vida tiene esa forma de avisar cuando la noticia pesa. La secretaria de la clínica dijo, «La doctora quiere verla hoy a las 3». Y Juliana preguntó, «¿Es urgente?». Y la voz respondió, «Es importante». A las 3, la doctora. Lucía tenía un sobre en la mano y una expresión profesional con una sombra de preocupación. «Juliana, el resultado del tejido muestra una lesión maligna. Es un melanoma. La buena noticia es que lo detectamos a tiempo para tener una oportunidad real de tratamiento, pero necesito actuar rápido». El sonido del consultorio se volvió distante, y lo primero que Juliana pensó fue en su hija Sofía, de 13 años, y en la promesa que había hecho en la iglesia de verla crecer. «¿Y el metal?», preguntó, con la voz débil, y Lucía explicó que era un cuerpo extraño antiguo que había causado inflamación crónica y podía haber contribuido, y que harían resonancia y tomografía para ver si había otros fragmentos. Juliana salió con órdenes médicas en la mano, esos papeles que parecen mapas de un lugar que nadie quiere visitar, y Ricardo le apretó los dedos como quien sostiene un ancla. Esa noche, Juliana llamó a doña Rosa, porque ya no podía fingir. Doña Rosa llegó en sandalias, con el cabello recogido y un pan dulce para endulzar la vida. Pero al ver el vendaje en la espalda de su hija, su rostro cambió como si hubiera envejecido de golpe. Juliana fue directa. «Mamá, me sacaron metal de la espalda y estoy enferma. Necesito que me digas la verdad de mi principio». Doña Rosa se sentó despacio, la mano temblando en la taza, el reloj marcando el tiempo. «Juliana, le pedí tanto a Dios que nunca tuvieras que preguntar esto», dijo, y Juliana respondió, «Mi cuerpo me está obligando». Doña Rosa se levantó, sacó una caja vieja de un armario y la puso sobre la mesa. Contó que Juliana había llegado a la puerta de una iglesia en Celaya, Guanajuato, una madrugada de lluvia fuerte, envuelta en una sábana, con la espalda herida, quemada, olor a óxido y medicina, y un brillo de metal en la carne. La llevó al hospital, pero le dijeron que no tocaran eso en ese momento. Doña Rosa cuidó, limpió, rezó, hizo promesas, y con el tiempo la herida cerró por encima y el metal desapareció. Pensó que el cuerpo lo había expulsado o que Dios lo había quitado. Juliana siempre supo que era adoptada, pero nunca supo del antes, porque doña Rosa repetía, «Lo importante es de aquí en adelante». Ahora el antes estaba saliendo literalmente de su cuerpo. Doña Rosa sacó una foto vieja de una pareja joven y un papel con letra temblorosa. «Perdón, ella no puede saber. Protégela». Firmado Elena Morales, con un lugar escrito abajo. Tapalpa, Jalisco. Juliana sintió un dolor en el pecho y preguntó por qué nunca se lo contó. Doña Rosa lloró en silencio. «Porque eras feliz y porque siempre tuve miedo de que el pasado te alcanzara».
Al día siguiente, en la resonancia, dentro del tubo ruidoso, cada golpe parecía decir verdad. Y días después, la doctora mostró las imágenes. Había otro fragmento pequeño, profundo, rodeado de fibrosis antigua, como si su cuerpo hubiera intentado aislarlo por años. «Esto no es común», dijo Lucía. «No parece algo accidental». En ese momento, Juliana entendió por qué las enfermeras habían reaccionado así. No era solo metal, era una historia enterrada en la piel. Juliana no logró dormir esa noche después de ver las imágenes de la resonancia, porque ya no era solo la palabra enfermedad grave la que rondaba su cabeza. Era la certeza de que su cuerpo había guardado un secreto durante décadas, como si hubiera sido usado como escondite de algo que no debía encontrarse jamás. Al amanecer, con el cielo todavía pálido sobre León, el aire seco entrando por la ventana, ella tomó una decisión que no pasó por la lógica, sino por una voz interna que llevaba años despertando de vagar. No podía seguir luchando por su vida sin entender de dónde venía ese hierro enterrado en su espalda. Buscó en el mapa Tapalpa, Jalisco, el nombre escrito en el papel viejo, y vio la distancia, la sierra, la carretera larga, el clima más fresco, y algo dentro de ella dijo, «Es ahí». Ricardo intentó razonar. Habló del tratamiento, de los riesgos, de que no era momento, pero Juliana respondió con una firmeza que él nunca le había escuchado. «Yo cargué metal 40 años sin saber. Aguanto una carretera si es para dejar de vivir a medias». Avisó a doña Rosa, preparó lo básico y salió de madrugada, el rosario colgado del espejo, los faros iluminando el asfalto oscuro, y cada kilómetro parecía arrancar una capa de miedo antiguo. El paisaje fue cambiando, el calor seco dio paso al aire más fresco de la sierra, pinos, neblina baja, curvas cerradas, y Tapalpa apareció como esos pueblos que parecen tranquilos, pero guardan historias en cada esquina. Juliana entró a una tienda pequeña y preguntó con cuidado por Elena Morales, y el joven del mostrador frunció el ceño. Llamó a un hombre mayor, y él dijo despacio, «Ese nombre. Sí, hubo una muchacha así, pero si busca respuestas, vaya con doña Zulmira, ella sabe lo que no se cuenta». La casa de doña Zulmira estaba en una calle empinada, paredes blancas, macetas viejas, y cuando Juliana tocó, una mujer anciana, piel curtida, mirada desconfiada, abrió apenas. «¿Qué quiere?», preguntó. Y Juliana respondió, «Mi nombre es Juliana Hernández. Creo que soy hija de Elena Morales». Y el rostro de Zulmira cambió como si alguien hubiera apagado la luz del presente y encendido la del pasado. «Entre», dijo. Dentro, el olor a café de olla y hojas secas llenaba el aire, y Zulmira habló sin rodeos. Elena era su sobrina, bonita, terca, corazón grande, que se metió con un hombre poderoso, de dinero e influencia. Quedó embarazada y quiso huir porque dijo que su hija no crecería bajo su sombra. Una noche hubo problemas, amenazas, gente rondando, y Elena desapareció. Tiempo después llegó el rumor de una bebé dejada en una iglesia en Celaya, y nadie quiso preguntar demasiado. Juliana preguntó por el metal, y Zulmira bajó la voz. Hubo una noche de fuego y caos. Elena llegó con la niña herida en la espalda llorando, diciendo, «Fue por culpa de él». Juliana sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era él? Y Zulmira tardó unos segundos antes de decir el nombre, como si al pronunciarlo invocara algo. Ambrosio Leme. El nombre cayó pesado, denso, y Zulmira añadió algo que Juliana nunca olvidaría. «El dinero no envejece, hija, y la gente mala tampoco». Antes de despedirse, Zulmira mencionó a un hombre que había ayudado a Elena, un técnico en refrigeración llamado Juan, que se fue años atrás a Michoacán, cerca de Zamora,
y Juliana entendió que la historia no terminaba ahí, apenas empezaba a mostrar el camino. La carretera hacia Zamora se sintió más pesada, no por la distancia, sino por la certeza de que cada respuesta traería una herida nueva. El clima cambió otra vez, nubes bajas, olor a tierra húmeda, y Juliana se detuvo en un restaurante de carretera donde el café sabía ralo y la radio sonaba bajito. Preguntó por Juan, el de refrigeración, y una mujer respondió: «Hay un Juan viejo en la colonia de atrás, está muy enfermo». La casa era sencilla, paredes descascaradas, ventana cerrada, silencio, espeso, y cuando Juliana tocó tardaron en abrir. Apareció un hombre encorvado, mirada cansada, y al ver la foto que Juliana sacó de la bolsa, su rostro perdió color. «¿De dónde sacó eso?», preguntó, y Juliana respondió sin rodeos: «Yo soy la bebé. Tengo una cicatriz en la espalda. Me sacaron metal de dentro». Juan se dejó caer en una silla, la cara entre las manos, llorando como quien carga una culpa demasiado vieja. Confesó que Elena era el amor de su vida, que huyeron juntos creyendo que podrían protegerse, pero que él fue cobarde. Contó de la noche del incendio, de la herramienta caliente, del caos, del grito de Elena al ver la espalda de la bebé herida y de cómo ella decidió dejar a la niña en una iglesia para salvarla. Juliana preguntó por el metal y Juan se levantó con dificultad. Fue a un armario y sacó una cajita. Dentro había media punta de un desarmador antiguo, oxidado, idéntico al metal que los médicos habían sacado de su cuerpo. «La guardé porque era mi culpa hecha». «Hierro», dijo. Juliana la tomó con manos temblorosas y entendió que había sostenido esa pieza dentro de ella toda la vida sin saberlo. Antes de despedirse, Juan dijo algo que le quebró el pecho. «Elena nunca dejó de mirarte desde lejos». Juliana volvió a León con la mitad de la herramienta y la certeza de que su historia ya no era una duda. Era una herida abierta que exigía verdad. De regreso, la doctora, Lucía, confirmó que el metal coincidía con el fragmento retirado del cuerpo de Juliana y explicó que se trataba de un trauma antiguo con cuerpo extraño retenido, algo extremadamente raro. Esa misma noche, doña Zulmira llamó con la voz urgente. Ambrosio no solo quería a la niña, quería esconder algo más. Elena guardó una prueba. Habló de un medallón que Elena llevaba al cuello, con una foto y un papel doblado. Juliana recordó algo y llamó a doña Rosa, preguntándole si cuando llegó de bebé traía alguna cadena. Hubo silencio y luego la confesión. Doña Rosa había guardado un medallón durante años. Cuando Juliana lo abrió, encontró una foto diminuta de Elena y un mensaje escrito con letra temblorosa. «Si lees esto, es porque logré salvarte. Busca la verdad donde cae el agua. Confía en Rosa». Juliana supo que debía volver a Tapalpa. Doña Zulmira la llevó a una pequeña cascada escondida entre piedras y árboles, y detrás de una roca encontraron una lata oxidada enterrada. Dentro había papeles, nombres, cifras antiguas, una carta donde Elena hablaba de amenazas, de haber visto a Ambrosio ordenar que alguien desapareciera. Juliana no pensó en venganza, pensó en protección. Entregó todo a un abogado y entendió por fin que no había sido abandonada, había sido salvada. Y mientras su tratamiento avanzaba, Juliana comenzó a contar su historia no como espectáculo, sino como advertencia, porque lo que salió de su espalda no solo era metal, era la verdad pidiendo aire. Juliana creyó que, después de encontrar la lata junto a la cascada y entregar los documentos al abogado, las cosas por fin bajarían de intensidad, pero la verdad tiene una forma cruel de avanzar. Cuando sale a la luz, no se retira, se expande. Ya de vuelta en León, con el vendaje aún sensible, la piel tirante al levantar el brazo, ella intentó retomar una rutina mínima, solo organizar citas del salón, porque la doctora,
Lucía había sido clara en que su cuerpo necesitaba descanso y disciplina, y Juliana obedecía, porque ahora tenía un motivo real para cuidarse. Quería vivir, no solo por Sofía, sino para no permitir que la historia de su madre biológica se borrara otra vez. Fue una tarde pesada, el cielo gris prometiendo lluvia que no caía, el ventilador haciendo ruido inútil, cuando su celular sonó desde un número desconocido. Juliana casi no contestó, pero algo dentro de ella, esa intuición afilada que nace de quien ya fue herido sin explicación, la empujó a atender. Del otro lado, una voz masculina, grave y contenida, preguntó: «¿Juliana Hernández?». Ella respondió que sí, y la voz continuó: «¿Estuviste en Tapalpa?». El estómago de Juliana se convirtió en agua helada. «¿Quién habla?», preguntó, y la respuesta no vino, solo una frase seca, cargada de amenaza. «No desentierren cosas viejas. Hay cosas enterradas para que no muera más gente». Y la llamada se cortó. Por unos segundos, Juliana se quedó mirando la pantalla como si fuera una serpiente. Ricardo notó el silencio extraño y corrió desde la cocina, y cuando ella le mostró el celular con la mano temblando, él entendió de inmediato que el miedo de doña Rosa siempre había tenido razón. Esa noche, Juliana no durmió. La herida no ardía como antes, ardía de alerta, y los recuerdos comenzaron a aparecer con más nitidez. Ella pequeña, acostada en algún lugar frío, un hombre diciendo: «Esto se queda aquí y no va a recordar». Una mujer llorando: «Es solo una niña». Y la respuesta dura precisamente por eso. Al día siguiente, Juliana volvió a la clínica para retirar puntos, y al entrar vio a la misma enfermera joven que había palidecido el día del procedimiento. La chica se puso rígida al verla y desvió la mirada, y Juliana se acercó y habló en voz baja: «Te asustaste ese día». «¿Por qué?». La enfermera dudó, miró a los lados y finalmente dijo: «Mi papá era bombero. Atendió un caso hace muchos años. Una bebé dejada en una iglesia con quemaduras y metal. Decía que no era accidente, que olía a maldad». Juliana sintió un escalofrío. La doctora Lucía fue directa cuando Juliana preguntó si el metal pudo haber sido colocado a propósito. No podía afirmarlo sin pruebas, pero el patrón era extraño y recomendaba precaución y denuncia. Juliana levantó un reporte, dejó registros, y ese mismo día doña Zulmira volvió a llamar con una pista nueva, una partera, doña Sida, que había ayudado a Elena por un tiempo y ahora vivía cerca de Ario de Rosales, Michoacán. Juliana fue, y doña Sida, al verla, dijo antes de escuchar la historia: «Tú eres hija de Elena», y sacó un cuaderno viejo donde había anotado décadas atrás: «Elena llegó herida, bebé herida en la espalda, metal, quemadura». Dijo: «Él mandó», pidió silencio y se fue antes del amanecer. Doña Sida habló de una frase que Elena repetía: «Él quiere que mi sangre calle», y dijo que Elena intentó volver al sur, a Chiapas, a una zona rural cerca de Ocosingo. Juliana entendió que el pasado la estaba llamando hacia abajo del mapa y decidió no huir más, pero hacerlo con cabeza. Registró todo, dejó copias. Habló con un investigador serio y entonces llegó el golpe final que empujó la historia al presente. Un mensaje de WhatsApp, número desconocido, con una foto de la entrada de una iglesia y un bulto doblado en el escalón. El texto decía: «Aquí te dejaron», y la ubicación marcaba Chiapas. Juliana supo que alguien decía: «Sé más que tú». Y eso significaba que la última parte no estaba enterrada. Estaba viva. Juliana miró la foto durante largos minutos, sintiendo el corazón golpearle el pecho, porque no era coincidencia recibir eso justo cuando empezaba tratamiento y trataba de reconstruir su vida. Ricardo intentó detenerla. Habló del cansancio, de los médicos, del riesgo, pero Juliana respondió con una calma extraña:
Cargué hierro y silencio 40 años. No voy a seguir corriendo ahora. Avisó al abogado, dejó documentos con el investigador, explicó lo justo a doña Rosa y a Sofía y viajó con... Cuidado, Chiapas la recibió con un calor húmedo, verde espeso, carreteras estrechas, selva cerrada, pueblos donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Llegaron a una iglesia antigua de fachada blanca, madera gastada, idéntica a la foto, y el sacristán confirmó algo inquietante. La imagen era reciente, tomada después de la última remodelación. Alguien había estado ahí hace poco. Una vendedora de dulces, doña Raimunda, reconoció a Juliana por la cicatriz y contó que había visto a Elena ahí, llorando con una bebé herida, y que después hombres armados preguntaron por ella. Raimunda señaló una casa en ruinas cerca del río, antigua propiedad de Ambrosio. Aunque sabían que era peligroso, Juliana necesitaba verlo. Al llegar, encontraron huellas recientes en el lodo, y antes de poder reaccionar, una voz tranquila, demasiado tranquila, dijo: «No debiste venir». Apareció un hombre de unos 50 años, camisa clara, reloj caro, acompañado por 2 sujetos en motocicleta. La llamó por su nombre completo y luego dijo: «Hija de Elena». Juliana sintió el frío recorrerle la espalda y entendió que ese hombre no estaba ahí por casualidad, estaba ahí por el medallón. Cuando él dio un paso hacia ella, Juliana reaccionó con lo único que la protegía: ruido y testigos. Pidió a Ricardo que llamara y pusiera altavoz. Dijo en voz alta que todo estaba documentado, que si algo pasaba, su nombre saldría. El hombre sonrió tenso, dijo: «Eres igual a ella», y retrocedió con una advertencia: «Olvida, hay verdades que arrastran inocentes». Se fueron levantando polvo, y Juliana se quedó temblando pero de pie. Esa noche, en una posada sencilla, recibió otro mensaje. Elena no murió, la escondieron. Y por primera vez, Juliana sintió algo distinto al miedo: esperanza. De regreso a León, Juliana no sentía euforia, sentía una esperanza pesada, de esas que no permiten descuido. La doctora Lucía confirmó la necesidad de retirar el segundo fragmento de metal. Explicó riesgos y planes, y Juliana aceptó porque entendía que descubrir la verdad no servía si perdía la vida en el proceso. La cirugía fue tensa, el fragmento estaba profundo, atrapado en fibrosis antigua, y cuando finalmente lo extrajeron, el equipo volvió a quedarse en silencio, porque no era solo metal, era la evidencia de una violencia vieja. Juliana despertó sintiendo una ausencia, como si algo que siempre estuvo ahí, por fin se hubiera ido. Días después, el investigador llamó con una noticia que parecía imposible. Había registros antiguos de una mujer llamada Elena, vinculada a un programa informal de protección en los años 90. No podía prometer nada, pero existía la posibilidad real de que estuviera viva. Juliana lloró en silencio, no de alegría, sino de cansancio, porque entender duele tanto como ignorar. Comenzó a escribir cartas que no enviaba, contando su vida, su infancia con doña Rosa, su maternidad, su fe, su cicatriz, y mientras el tratamiento avanzaba, Juliana comprendió que la verdad no siempre trae paz inmediata, a veces trae responsabilidad, y ella estaba dispuesta a cargarla con cuidado porque ya había aprendido que sobrevivir no es solo seguir respirando, es decidir no volver a enterrarse. La mañana de la segunda cirugía amaneció con un frío artificial que no venía del clima de León, sino del aire acondicionado del hospital, ese frío que mezcla limpieza con miedo, y Juliana entró al área quirúrgica con un rosario apretado en la mano, no como amuleto, sino como ancla, porque sabía que su cuerpo estaba a punto de soltar algo que había cargado casi toda su vida. La doctora Lucía fue clara y directa.
Explicó otra vez que el fragmento restante estaba más profundo, pegado a tejido cicatricial antiguo, y que retirar todo era fundamental no solo para el tratamiento, sino para cerrar definitivamente esa herida física que había servido de escondite durante décadas. Juliana escuchó todo con una calma extraña, como si ya hubiera atravesado el peor miedo posible, y respondió solo «hagámoslo», porque entendía que no había verdad completa sin cuerpo vivo. En el quirófano, el silencio era distinto, más respetuoso, y cuando la anestesia empezó a hacer efecto, Juliana pensó por última vez en aquella frase antigua que había perseguido su vida. «No le digan nada», y dentro de sí respondió con una certeza nueva. «Ya lo estoy diciendo». Cuando despertó, lo primero que sintió no fue dolor, fue vacío, una ausencia rara, como si su espalda ya no estuviera cargando un peso invisible, y al abrir los ojos vio a la doctora. Lucía con el rostro cansado pero aliviado. Salió completo. Estaba adherido a fibrosis muy antigua. No quedó nada. Juliana cerró los ojos y lloró sin sonido, no de tristeza, sino de liberación, porque por primera vez su cuerpo no guardaba ningún secreto sólido. Días después, el laboratorio confirmó que el segundo fragmento coincidía plenamente con la herramienta recuperada por Juan. Mismo metal, misma oxidación, misma antigüedad. Y la doctora fue honesta. «Esto no fue casual, Juliana, pero lo más importante es que ya no está en ti». El tratamiento siguió su curso con disciplina y vigilancia, y aunque el camino aún sería largo, Juliana sentía que algo fundamental había cambiado. Ahora su cuerpo estaba del mismo lado que su historia. Semanas después, en una tarde silenciosa, el investigador llamó y pidió que Juliana se sentara, porque la noticia no debía recibirse de pie. Había confirmación de registros antiguos vinculados a un programa informal de protección de testigos en los años 90, y entre los archivos aparecía una mujer con datos compatibles con Elena Morales, reubicada con identidad distinta. Juliana sintió que el aire le faltaba, no por sorpresa, sino porque la esperanza, cuando se vuelve real, pesa. Días después, el abogado llamó con una voz que no usaba nunca. «Hay autorización para un contacto indirecto, solo voz, monitoreado, sin imagen». Esa noche, Juliana casi no durmió. Caminó por la casa en silencio, pasó la mano por la cicatriz nueva y pensó en todas las versiones de madre que había construido en su cabeza, ninguna de ellas preparada para una voz real. Al día siguiente, sentada en una sala discreta, con un teléfono sobre la mesa, las manos sudorosas, Juliana escuchó primero una respiración del otro lado, lenta, contenida, y luego una voz femenina más vieja, cansada pero firme. «Juliana». Sin pensarlo, Juliana respondió «mamá», y el mundo se detuvo dentro de ella. Elena pidió perdón por haberla dejado, habló del miedo, de la persecución, de la promesa que hizo cargando la herida en brazos, y Juliana respondió con una claridad que la sorprendió. «Usted no me abandonó, usted me salvó». Hubo llanto al otro lado, un llanto contenido por décadas, y Elena dijo algo que cerró una herida invisible. «Yo te vi crecer de lejos, siempre supe que estabas viva». La conversación fue breve por seguridad, pero suficiente para que Juliana entendiera algo esencial. No todo se repara, pero todo puede resignificarse. Al colgar, Juliana no sintió euforia, sintió paz cansada, de esas que llegan después de una guerra larga, y en casa abrazó a doña Rosa con fuerza, diciendo: «Nadie me soltó. Todas me sostuvieron como pudieron». Y doña Rosa respondió: «Eso es lo único que importa». La vida después no fue perfecta ni ligera, fue real. Y Juliana aprendió que sanar no es olvidar.
es convivir sin sangrar. El tratamiento entró en fase de vigilancia, los exámenes empezaron a traer noticias esperanzadoras y la doctora, Lucía, fue clara. Cuidarte ahora es una decisión diaria y Juliana decidió cuidarse sin culpa. Las cartas de Elena comenzaron a llegar por medio del abogado, siempre breves, siempre cuidadosas, hablando de una vida reconstruida en silencio, y Juliana respondió sin prisa, porque entendió que algunos reencuentros no se fuerzan, se esperan. Sofía notó el cambio en la madre, más presente, menos tensa, y un día preguntó, «Mamá, ¿ya no te duele la espalda?» Y Juliana sonrió y respondió, «Ahora ya no, me duele la historia». En el salón, algunas clientas comentaban que habían ido al médico después de escucharla, y Juliana entendió que su relato se había convertido en advertencia, no en espectáculo. Un domingo por la mañana, volvió sola a una iglesia pequeña, se sentó en una banca de madera y susurró, «Sobreviví», no como desafío, sino como agradecimiento. Meses después, Elena escribió una última carta diciendo que quizá algún día podrían verse cuando el tiempo y el mundo lo permitieran. Y Juliana respondió con pocas palabras, «Aquí estaré». La caja donde guardaba pruebas quedó reducida a un solo objeto, el medallón, no como prueba de dolor, sino como símbolo de supervivencia. Y cuando Juliana pasó la mano por su espalda, ya sin comezón, sin ardor, sin miedo, entendió que lo que el médico sacó de ella había sorprendido a las enfermeras, pero lo que realmente salió fue una verdad enterrada que, al ver la luz, no destruyó su vida, la hizo completa, porque a veces uno cree que es solo un grano, algo sin importancia, pero en realidad es una historia clamando por aire, y cuando finalmente sale, duele, asusta, conmueve y cura.